Hola muchachos, buenas tardes. El día de hoy vamos a empezar con un nuevo semestre. Como sabrán, ya no les estoy dando taller de lectura y redacción. Ahora vamos a pasar a literatura y vamos a empezar con uno de los temas que más me apasiona que me ha apasionado durante más de 10 años, que es la Edad Media. Primero les presento el programa, les digo cómo va a estar lo de la evaluación y todo esto, y ya después empezamos con la Edad Media, que es el tema de hoy. Bueno, para aprovechar tiempo, ¿no? Porque tenemos nada más un mes y bueno, ahorita hago algunas notas. Bueno, vamos a manejarlo muy parecido a como lo trabajamos el semestre pasado. El examen va a valer 40% y los trabajos 60%, a menos que haya algún comentario por parte de dirección o así, en el que yo tenga que bajar los porcentajes o alterarlos. En cualquier manera, pues yo se los comento y no va a haber sorpresas. Creo que eh, eso no hay mucho problema realmente por esa parte. Les comparto cuál es el programa de literatura hispana, que es el nombre de la materia de este semestre. Obviamente hispana viene de española, entonces no vamos a ver nada de México, no vamos a ver nada de eh, algunas cosas de otros países de Europa, sobre todo en las corrientes como las vanguardias, que en España se deja de producir eh, mucha literatura. De hecho, el periodo literario más activo de España es entre la Edad Media hasta el naturalismo, quizás. Y de ahí, pues tiene periodos de sequía, por ejemplo, en el neoclásico, solo tenemos un par de autores, quizás. El chiste es, bueno, les presento rápido el programa. Vamos a hablar primero de la Edad Media. Esto nos va a abarcar casi todo el primer mes. No todo, porque tenemos que hablar cosas del Renacimiento. De hecho, aquí si se fijan en el 2 dice a continuación. Vamos a hablar cosas del Renacimiento, de cosas que pasan después de la peste negra y vamos a abarcar la literatura de caballerías de manera muy general. Vamos a hablar de los poemas, bueno, por ejemplo, las jarchas, los égeles, que son dos tipos de poemas españoles. Vamos a hablar de los juglares, vamos a hablar del miocid, y vamos a meter algo de literatura de otras partes de Europa para ayudarnos a contrastar y enriquecer la literatura española. Por ejemplo, los cuentos de Canterbury. Y vamos a hablar también de algunas teorías árabes, de algunos cuentos árabes. Y en la Edad Media, uno de los personajes más importantes del que vamos a hablar va a ser Alfonso el Sabio. Después pasamos al periodo del Renacimiento, que se da a diferentes niveles y en diferentes épocas a lo largo de toda Europa. Entonces no podemos decir que solo hay un renacimiento, sino renacimientos diferentes en diferentes países. Y vamos a hablar también del luteranismo y cómo este fragmenta la religión que se tenía en Europa hasta ese momento, un catolicismo más o menos sólido y que se ve fragmentado por Martín Lutero. Esto es durante el primer mes. Entonces, es mucha información la que hay. De Edad Media yo normalmente les doy casi mes y medio, pero eh, pues no quiero que me pase lo del semestre pasado, que fue que no alcancé a ver la cuarta unidad, entonces voy a intentar recortarlo un poco y les voy a estar subiendo videos opcionales. Eso es solo si quieren saber más cosas sobre la Edad Media. Pero en general vamos a empezar con una visión general de la Edad Media y después empezamos a hablar de los textos. Y cosas como la brujería y esto, pues también lo vamos a meter porque también es importante. El Renacimiento, vamos a verlo ya en la segunda unidad, ya más en forma. Y lo más importante de esta etapa, de la que a lo mejor nos llevamos 3 semanas, va a ser el barroco español. Los que ya han tenido clase conmigo saben que la Edad Media y el barroco son mis dos etapas favoritas. Entonces de estos voy a hacer varios videos que van a ser opcionales, eh, pues para complementar un poco, si a alguien le interesa. El neoclásico, les digo, está muy básico en España. En el resto de Europa da cosas muy interesantes como la enciclopedia y todo este movimiento de la ilustración, pero en España es como un tanto pobre. No quiero decir que no haya nada, pero sí hay menos. Vamos a hablar del romanticismo, este es a nivel mundial, entonces pues España solo vamos a tener como pretexto a Becker para hablar de todos los demás, el naturalismo y las vanguardias que también son a nivel europeo o mundial en algunos casos. Entonces, ese es el programa de este semestre.
es uno de mis favoritos. Tiene las dos etapas que más me gustan. Y, por ejemplo, bueno, el romanticismo también me gusta mucho, pero ciertas partes, sobre todo el romanticismo gótico, saben que a mí me gusta mucho todas las cosas de terror y esto, y el romanticismo gótico es como también de lo más chido. Y bueno, ahí empezamos con la introducción a la Edad Media, con nuestro primer libro. Durante la Edad Media se creaban libros todos a mano, todas las ilustraciones son a mano, y como no había imprenta o no había manera de copiarlos, estos libros o esta primera versión se llamaban los libros incunables y era del que se copiaban todos los demás manuscritos. Y de hecho se siguen teniendo incunables todavía, pero ya no son tan chidos como en la Edad Media, ¿no? Entonces vamos a empezar porque es mucha información y tenemos muy poquito tiempo, además de que todo es en línea y esas cosas, ¿no? Vamos a hablar de la Edad Media, cosas generales, algunas ideas que se tienen sobre la Edad Media cuando llegan a esta clase suele ser que la Edad Media es un periodo sucio en el que todo el mundo nadaba en sus propios desechos, como vemos en esta primera imagen. También tenemos la idea de que la Edad Media solo eran guerras y era muerte. Y sí, o sea, sí tiene todo esto, pero la Edad Media tiene, digamos, muchas, algunos muchos periodos que son más que solo muerte y guerra y esto. De hecho, toda la cuestión de los juglares, de los festivales medievales, la música medieval, son cosas que se han dejado de lado porque no convienen a la narrativa de que la Edad Media solo es tristeza y muerte. Claro que no lo es. O sea, la Edad Media no es Juego de Tronos, ¿no? Entonces, vamos a seguir con esto. Va. Tenemos entonces, ¿qué es la Edad Media? ¿Cuál es el periodo histórico que abarca? ¿Y cuáles son algunas de las cosas que se vienen pensando o que se tienen que modificar un poco, ¿no? La Edad Media es un periodo que abarca desde la caída de Roma en el año 476 después de Cristo y que va a extenderse durante poco menos de 1000 años, de hecho son 1000 años si se consideran algunas otras cosas, hasta la caída de Constantinopla. Ahorita voy a entrar un poquito a la caída de Roma, porque es un fenómeno importante y es una cuestión importante para hablar de la Edad Media. Aquí vamos con uno de los primeros mitos que se forjan durante tanto el neoclásico como la Ilustración, que son estos dos nombres que recibe la Edad Media, que son el oscurantismo o la Edad Oscura, que en la que uno de los mitos clásicos de la Edad Media es que es un periodo de retroceso en el que no se aprende nada, en el que el ser humano se estancó y que jamás hay avances y que todo está fosilizado. De hecho, muchos historiadores todavía, o bueno, no historiadores, más bien gente que medio le gusta la historia, porque los historiadores saben que no es así. Eh, Mucha gente que se ha acercado a la historia tiene la idea de que la Edad Media es 1000 años en los que no pasó nada y ya. Pero la verdad es que hay tantos cambios y hay tantas cosas que es difícil decir que no pasa nada. De hecho, pues se sabe ya que es una idea que se le puso después, porque pasan tantas cosas y hay tantas fracturas y hay tantas cosas interesantes sucediendo al mismo tiempo que afectan mucho la narrativa o la idea de que las naciones aparecieron mágicamente o que el catolicismo solo surgió y se estableció en paz, y no es cierto. Entonces, puede ser negación, revisión histórica, pueden ponerle el nombre que quieran, pero la Edad Media para nada es oscura. Entonces, sí tiene un periodo oscuro que ya es al final, pero vamos a hablar de ciertas épocas que son muy bonitas y también que sin las cuales no tendríamos nuestro español mexicano o no tendríamos pues ni siquiera la fantasía. Si a alguien le gusta, por ejemplo, El Señor de los Anillos, todo el mundo que ha tomado clase conmigo sabe que es una de mis pasiones, El Señor de los Anillos. Eh, no tendríamos, bueno, por ejemplo, no tendríamos bancos, no tendríamos universidades, no tendríamos escuelas, no tendríamos, pues básicamente todos los cimientos del mundo surgen en la Edad Media. Y vamos a hablar de esto. Entonces empezamos con lo primerito de lo que hablaba era la caída de Roma. Roma, solo de manera muy general, porque no tengo el tiempo y no es el objetivo de este video. Roma es un imperio gigantesco. Ahorita voy a poner una diapositiva. Un imperio que abarca prácticamente toda Europa, que se cuela hasta Asia, que toma partes de África, rodea todo el mar Mediterráneo
y que adquiere bienes y servicios y todo de todas partes del mundo. Roma, una de las principales cosas es que mueve o establece el latín como la lengua oficial del mundo. En una comparación muy fácil y muy básica, es como si los Estados Unidos conquistaran a todo el mundo y a todo el mundo tuviera que hablar inglés, ¿no? Que es lo que está sucediendo, más o menos. La cuestión es que el latín se establece como la lengua oficial. Una lengua oficial es aquella que habla la mayoría de la gente y además en la que se redactan se publican o se escriben los documentos y también es la que se utiliza de manera oficial o de manera legal entre las instancias, perdón, entre la comunicación hacia el pueblo. O sea, es la que van a utilizar las autoridades, digámoslo así. Y pues bueno, si no hablas, algo que sucede mucho en México, ¿no? Si no hablas español, pues estás negado al 90 o 95% del conocimiento, que es lo que le pasa mucho, por ejemplo, a Oaxaca o a los pueblos indígenas. Como no hay documentos en su lengua, no se consideran lenguas oficiales y pues están relegadas o están en la sombra. En Roma era muy parecido. No había lenguas oficiales, solo el latín, y si no hablabas latín, pues no te podías comunicar con los soldados romanos o con los cónsules o con quien quiera que estuviera en tu región, ¿no? Segunda cosa importante de Roma es la economía. Los romanos ya tenían una economía pues bastante desarrollada, copiada de los griegos y esta copiada de se me fue el nombre ahorita de los muchachos estos, de los persas. Y además, bueno, muchos avances económicos, políticos, sociales de Roma son los caminos, por ejemplo, la infraestructura, es decir, las cloacas, eh, la planificación de las ciudades, la manera en que se construyen los edificios, la arquitectura, la manera en que se relaciona la gente una con otra. Y muchas cosas de la cultura de Roma están tomadas directamente de Grecia, pero bueno, no solo eso, sino también toda la cuestión legal y la cuestión eh, de oratoria, de retórica, de todos los tipos de texto que se manejaban en Roma, pues bueno, eso se nos queda, ¿no? Y sobre todo, una de las cosas más importantes de Roma es que Roma alcanzó a conectar pueblos que jamás hubieran o que hubieran convivido hasta la invasión mongola, por ejemplo, de Genghis Khan o hasta que llegara el Imperio Otomano, ¿no? Ya casi hasta 1800. Entonces, bueno, eso es lo que hace Roma de manera muy general, porque les digo, no tenemos tiempo. Y aquí tenemos dos mapas. Tenemos primero el mapa de la izquierda, es el mapa rojo. Es un mapa en el que se ve el máximo tamaño del Imperio Romano que tuvo bajo el mando o el cargo de Trajano, que es el emperador que está aquí abajo. Trajano fue un emperador que nace en la península de Hispania, es el primer emperador que no es nacido en Roma, y bajo su mando, que además era un militar bastante severo, bajo su mando el Imperio Romano alcanza todo su esplendor. Es la época en la que más tierras tiene Roma, y justo después de su muerte Roma empieza a perder territorios. Entonces, eh, Roma, pues si se fijan, es una cosa bestial, y en todos estos territorios, si no hablabas latín, al menos tenías que conocer algunas palabras para poder dirigirte a los soldados latinos o a los soldados romanos. De hecho, el Imperio Romano tenía una característica que era tan monstruosamente enorme que fue el primer imperio o la primera región que tuvo que tener dos cerebros o dos corazones para poder funcionar. Imagínense tener que mandar una carta desde, digamos, esta provincia, desde Mesopotamia, me parece que dice, hasta Roma. Esto se hubiera tardado más de 6 años quizás, y eso si no mataban al mensajero, ¿no? Entonces, esto provocaba que la comunicación fuera muy poco eficiente y era más fácil mandar una carta a Constantinopla, que a lo mejor se tardaba unos 6 meses, pero pues no son 6 años. Entonces, Constantinopla empieza a funcionar como una segunda capital, y de hecho es la segunda capital de Roma, no solo es como, es la segunda capital de Roma, y entonces esto permite que las cosas se hagan mucho más eficientes, ya que cada parte de Roma, vamos, va a funcionar de manera autónoma. Y eso sí, Constantinopla estaba en segundo lugar o siempre tenía
la obligación de responderle al emperador romano que estuviera en su momento, ¿no? Pero esto va a dar las bases para el mundo, pues, medieval, realmente. Entonces tenemos aquí en las dos capitales del mundo, que son Roma y Constantinopla, y las dos son romanas. Entonces Roma era una cosa bestial. ¿Qué es lo que pasa? Roma era tan grande que llegó un momento en que no sabían qué territorios tenían. Incluso con sus dos capitales funcionando al máximo, pues no sabían qué estaba sucediendo. Y además, llegó un momento en el que Roma, o en particular la capital que está en Italia, se confió de tal manera a que ya eran invencibles, que ya estaban en todo el mundo, que empezó a descuidar todos los territorios que tenían en las orillas. Los emperadores pues dejaron de ser estos grandes militares como Trajano y empezaban a ser senadores que nunca habían estado en combate, porque el senador romano o muchos de los senadores romanos antes eran generales, pero llegó una época en la que pues ya no lo fueron y que solo eran hijos de políticos nacidos en la política y que empezaron a perder eh, pues la idea o las habilidades de administración que sí tenían los otros emperadores. Se empieza a perder dinero, se empieza a despilfarrar en banquetes o en grandes, pues no sé, fiestas. Uno puede ponerle el nombre que quiera, ¿no? El chiste es que el dinero ya no llegaba, por ejemplo, a las legiones, que son los soldados, y esta falta de dinero hacía que las legiones se impacientaran. De hecho, es un tema muy común en la historia de Roma, como las legiones a las que no se les paga, pues traicionan al emperador, pues, sobre todo la guardia pretoriana, por ejemplo, que mata a uno o dos o tres o cuatro emperadores. Em, las provincias que están más en la orilla, pues al no recibir ni dinero ni apoyo de la capital, pues empiezan a sublevarse, empiezan a perder esto. Entonces vamos a decir que Roma tiene el corazón podrido y de ahí todo se viene cayendo en pedazos. Además, Roma siempre tuvo problemas con los godos, me parece, y un par de tribus bárbaras o de pueblos bárbaros que estaban alrededor de Roma, y el momento en el que las legiones empiezan a abandonar sus puestos porque pues no les están pagando y son soldados que tienen o que tenían que aguantar más de un año sin dinero. Bueno, creo que ahorita con con la pandemia, pues estamos viendo lo difícil que es vivir sin dinero. Em, entonces, imagínense eso, pero durante un año o 2 años o hasta que al emperador se le antojara, ¿no? Muchas de estas legiones desertan, abandonan las fronteras y eso hace que los bárbaros lleguen de manera mucho más sencilla y que pues causen destrozos. Realmente la caída de Roma es una cosa de muchos factores, no puede ser solo uno, son la combinación de todas estas cosas, eh, y al final pues la caída de Roma o la destrucción del imperio romano. Había mencionado hace un momento que Roma tenía dos capitales o dos corazones. Esto que estoy diciendo aplica solo para Roma. Justamente cuando Constantinopla se da cuenta de que Roma está perdiendo este poder, y además en Constantinopla había un segundo emperador, en este momento se llamaba Bizancio la ciudad, eh, se separa completamente de Roma y dice, no, pues nosotros ya no tenemos nada que ver, nosotros sabemos cómo administramos, y se separan y dejan a Roma morir sola. Entonces se fractura el imperio romano, se parte en dos, y la parte del oeste, o Roma tal cual, es la que se destruye. El resto, Constantinopla y sus territorios, se mantienen intactos. Y esto le va a dar forma a la Edad Media. Les decía eso hace un ratito, ¿no? ¿Qué es la Edad Media? Voy a adelantarme un poquito y ahorita regreso. La Edad Media, este es un mapa irónico, no es nada en serio, lo saqué de Reddit y ellos lo sacaron a su vez de 4chan, entonces pues se imaginan más o menos el estigma del mapa, pero me gustó mucho porque es una versión un tanto de burla de lo que sucedió en Europa en ese momento, pero me gustó mucho porque va a servir para ilustrar esto. Una vez que aquí está Constantinopla. Una vez que Constantinopla le dice a Roma que pues ya cámara y que cada quien se rasca con sus propias uñas, eh,
esto es lo que pasó con la gente o lo que pasó en los cerebros de las personas, ¿no? Todos ellos seguían pensando en 1453, pero no es cierto, perdón, en el año 476, que es la caída de Roma. Todos estos seguían pensando que eran romanos, estos seguían pensando que eran romanos, estos también. Y solo la gente que estaba mero en el corazón de Roma sabía que ya no era Roma, que ya se había perdido esa época. Y las noticias, pues en una época sin internet, sin coches, sin televisión, sin radio, pues las noticias tardaban 1 año, 2 años, 3 años en llegar a los lugares. Entonces aquí vemos que hay gente que sigue creyendo que es romana, pero también hay gente que sabe que ya no es de Roma. Entonces lo que viene ahorita es un periodo de desbalance en el que nadie sabe qué es, ni a quién representa, ni qué idioma tiene que hablar, ni qué economía funciona. Es el momento en el que un equivalente nuestro sería Estados Unidos se destruye y deja de existir el peso, deja de existir el dólar, deja de existir el euro, los tres al mismo tiempo. ¿Qué es lo que haríamos? Pues entraríamos en pánico de entrada, ¿no? Entonces, eso justamente es lo que sucede con la caída de Roma. Toda la estabilidad que podía tener el imperio se destruye. Entonces, a esto proceden o a esto siguen pues 3 periodos de tiempo muy, muy largos. De hecho, son los más largos que ha habido en la historia de la humanidad. Quizás solo Egipto es tan más largo todavía. Pero tenemos, por ejemplo, la Alta Edad Media, que es la Edad Media que sigue justamente a la caída de Roma. Tenemos la Plena Edad Media, que es la de las películas, y la Baja Edad Media, que es la de Juego de Tronos, donde todo el mundo se muere y todo el mundo se enferma, ¿no? Entonces vamos a hablar de las tres, porque es igual mucha información, pero vamos a sintetizarlo un poquito. Tenemos entonces la Alta Edad Media, es el momento en el que Roma cae y nadie sabe nada que hacer, ¿no? Tenemos este momento en el que si hablas latín, pues ya no importa porque ya nadie le interesa hablar latín. Aunque escribas una carta al emperador, pues ya no hay emperador y esto le pasa mucho, por ejemplo, a los pueblos de las orillas del imperio, que incluso los legionarios o los centuriones o las personas que estaban a cargo ahí, eh, pues no sabían que Roma había caído porque no se mandaron cartas de Roma cayó. Simplemente pues dejaron de responder y fue como, bueno, ¿y ahora qué hacemos? Y ahora, ¿quién tiene que tomar el control? Y es como volver a fundar una sociedad casi de cero. Las instituciones y los gobiernos pues ya no funcionan o funcionan los pedazos que alguien, la gente que se acuerda de cómo funciona la ley, intenta imponer esas leyes, pero ya es un mundo en el que no hay un emperador y en el que todas pues sí, todas las cosas que vienen abajo pues ya no funcionan. Luego tenemos el dinero que ya no tiene valor y la gente tiene que decidir cuál es el nuevo valor del dinero o en qué van a basar su nueva economía. Una etapa en la que la lengua, pues sí, todo el mundo sigue, o la gente que sabía hablar latín sigue hablando latín, pero la gente que no habla latín ya no está obligada a saberla. Entonces, pues también es una época en la que pues nadie sabe qué tiene que hablar. Y hay una cosa que es bien importante, y este es como uno de los grandes momentos del catolicismo, porque a pesar de que estaba todo este caos en el mundo, que estaba todo horriblemente mezclado y que nadie sabía qué hacer, el catolicismo era la única institución o la única em, manera en el que el mundo podía seguir hablando lo mismo, porque las misas se daban en latín, porque los sacerdotes hablaban en latín, y aunque era como muy pequeño en el momento en el que cae Roma, porque, bueno, ya es una religión oficial, uno de los emperadores, ahorita no recuerdo quién es, lo había adoptado, creo que es Justiniano, lo había adoptado como religión oficial e intentó imponer el catolicismo en todo el imperio, y al final nadie lo peló, pero ya tenía un reconocimiento eh, digamos, ya era válido dentro del imperio. Y una vez que cae el imperio, pues todas las órdenes religiosas de Roma, pues se van fragmentando y el catolicismo es el único que es lo suficientemente estable para mantenerse firme, a pesar de la caída de Roma. Y como siguen hablando latín y como estas cosas, pues el catolicismo eh, digamos, es como la única red de apoyo que tiene Europa en ese momento. Y toda la conversión al catolicismo fue impresionante porque garantizaba un cielo y garantizaba una paz que en ese momento en la historia no había. Y eso le ayuda mucho
pues a establecerse, ¿no? También las invasiones bárbaras que están en el norte de Roma, pues sí, de Roma y de Europa, poco a poco empiezan a mezclarse con estos vestigios o con estos asentamientos que alguna vez fueron romanos, pero que ahora ya están abandonados o que ya no son romanos, digámoslo así. Y poco a poco las culturas se empiezan a mezclar. Por ejemplo, los vikingos o los escandinavos tenían esta idea del jarl o del, bueno, una versión diferente es el Señor de los Anillos, que era este personaje tan poderoso o tan rico que regalaba anillos a sus súbditos, que es lo que pasa en Beowulf, me parece. Entonces, se empieza a mezclar esta idea del personaje que tiene todo el dinero y se empiezan a construir o se empiezan a tomar pueblos y esos pueblos abandonan sus tierras y la gente se va a algunas fortificaciones bárbaras. Se empieza a mezclar la cultura de manera muy rara porque todo el mundo era vete a donde puedas sobrevivir, ya no te interesa si es si era tu enemigo hace 2 años o hace 2 semanas. Ahora lo que interesa es que todos puedan sobrevivir y empiezan a fundarse los primeros feudos o los primeros pues territorios bardeados, aunque sea con madera, y estas bardas pues te permitían o te garantizaban un poco más de seguridad que vivir a la intemperie. Porque aún así, aunque el mundo era caótico, más bien porque el mundo era caótico, seguía habiendo asaltos o seguía habiendo destrucción de propiedad, seguía habiendo mm, saqueos, violaciones obviamente por todos lados. Y bueno, una barda te garantizaba un poco de seguridad y es esto. Entonces, la Alta Edad Media o los primeros años de la Alta Edad Media son sumamente caóticos, pero poco a poco se empiezan a establecer reinos y es el momento en que empiezan a surgir los reyes, en que empieza a, a crearse alguna especie de sensación de pertenecer a algún lugar. Como el latín sigue hablando y sigue evolucionando sin control, porque digo, no a nadie le interesaba proteger la integridad del latín como a los romanos, pues se empiezan a hablar idiomas que se parecen cada vez más al español, se parecen cada vez más al portugués, al italiano, al francés, porque las lenguas de los vikingos o de los pueblos godos, visigodos y demás se empiezan a mezclar con el latín y pues van dando en diferentes idiomas. Entonces, podemos hablar de un proto español, de un proto francés, de un proto italiano, un proto inglés, que en este caso sería, creo que es sajón antigua, islandés antigua, perdón. Y bueno, ahí van surgiendo algunas cosas. Em, por ejemplo, la época de los vikingos es de esta era. Me parece que están más activos entre el 760 y el 1349. Ahorita voy a esa fecha. Y ya. Entonces, la Alta Edad Media es este periodo caótico, pero que poco a poco se va asentando. Se empiezan a distribuir los reinos, se empieza a consolidar el poder de la Iglesia, y ya en los últimos periodos, casi en el año 1000, es cuando el Vaticano tiene ya muchísimo poder porque ya se estableció bien el poder de la Iglesia, ya se tiene un control casi de toda Europa a través de la fe. Vamos a la Edad Media plena, que es la de las películas, la de los videojuegos, la de los memes. Prácticamente todo el mundo conoce la plena Edad Media, son 300 años en el que el catolicismo ya es controlador de todo. En este momento ya surgió la figura del Papa como guía espiritual y como cabeza de la iglesia. Es el momento en que los caballeros ya traen armaduras, que ya se tiene espadas bien diseñadas, que ya se tiene el armamento bien chido, si ya se tienen ejércitos, ya se puede hablar del reino de Castilla, ya se puede hablar del reino de tal lado. Entonces, digamos que es la Edad Media que propiamente podemos llamar Edad Media, que ya no es un caos, sino que ya tiene sus propias características. Es este periodo el de las cruzadas, esta idea de la guerra de la fe contra los herejes, contra los paganos. Es cuando empieza la cacería de brujas también. En este periodo, una de las figuras más importantes es la del juglar o la del bardo, que son casi lo mismo, no lo mismo, pero casi.
Los juglares eran estos personajes que tenían que saber un montón de noticias de un montón de lados. Eran como los mensajeros de un pueblo a otro. Entonces, los juglares, por ejemplo, cantaban en inglés, luego tenían que cantar en español y tenían que hacer su música entretenida, porque lo peor que le podía pasar a un bardo era ser aburrido. Si tu historia no le interesa a la gente, pues no te van a pagar o no te van a aventar dinero, porque ni siquiera les pagaban, ¿no? Era lo que podían o lo que cada quien quería darles de su propia bolsa. Entonces, ya en este momento, les digo, ya se tiene como estos idiomas un poco mejor delimitados. Ya hay invasiones árabes de las que vamos a hablar en la próxima clase. Em, y bueno, ya tenemos estos centros de poder que son los reinos, ya tenemos reyes y ya tenemos señores feudales. También son los grandes ejércitos. Les digo, prácticamente piensen en una película o un videojuego de la Edad Media y seguramente está establecido entre el año 990 y 1300, que son los de la Edad Media plena. En este momento todavía no es esta Edad Media oscura, digámoslo así. Sí hay traiciones, porque claro que todo el mundo quiere el poder todo el tiempo, pero no es la etapa de masacres y masacres y asesinos y envenenamientos. Eso es ya después. Entonces, esta es la Edad Media, digamos, de los videojuegos, de las cruzadas. Sí hay enfermedades, obviamente, siempre ha habido. Sí había lepra, pero todavía no ha llegado la peste. La peste viene después. Por ejemplo, simplemente esta edad está tan definida por las cruzadas que bueno, es un movimiento que dura más de 300 años. La iglesia solo manda oficialmente 8 cruzadas, pero en total son 10 cruzadas de la iglesia, 2 que mueven señores feudales o reyes, y la iglesia solo les da su bendición. Pero además hay muchas cruzadas que son no oficiales o que no se consideran parte de las grandes cruzadas del Vaticano. Por ejemplo, la Reconquista Española, que dura 700, un poquito menos de 700 años, un poquito más, perdón, de 700 años. Entonces, pues es un periodo, no sé, es como, no quiero decir limpio, pero tampoco es esta Edad Media sucia, ¿no? Esta es la Edad Media de los cantos, de los festivales, de los juglares sobre todo, de los cruzados y de la gente que intenta ganarse la vida haciendo lo que puede. Mm, Vamos, es una edad bastante interesante y es un momento en el que los árabes que están establecidos en España en este momento le dan un montón de cosas a Europa, por ejemplo, la alquimia, le dan las matemáticas, bueno, el desarrollo de la álgebra sobre todo, y en el que llegan las mil y una noches a España a través de Alfonso el Sabio. Entonces, pues es como una etapa muy bonita, de hecho es como la más bonita de todas. Y vamos a la Baja Edad Media, que esta sí es la etapa de la peste y de las enfermedades. Pero son varias cosas. La Baja Edad Media no solo es como que llegue la peste y mate a todo el mundo y solo se trate de eso. Sí es gran parte, pero es gracias a esta exposición prolongada a la muerte. Son 100 años en los que todo el mundo ve cadáveres por todos lados. Gracias a esta omnipresencia de la muerte, de hecho ahí tenemos un cuadro que se llama El Triunfo de la Muerte. Esta sobreexposición de la muerte hace que la gente empiece a pensar o empiece a cuestionarse sobre las cosas que les ha enseñado el catolicismo. No dejan de ser católicos, eso tengo que aclararlo. El catolicismo está tan arraigado que se ve a la muerte como un ángel de la muerte, pero no se ve como el demonio, ¿no? O no se ve como una fuerza mucho más allá de eso. Simplemente es como un castigo divino por todos los pecados de las cruzadas o por no haber llegado a Tierra Santa, quién sabe. O sea, la verdad es que es difícil imaginarse qué pensaba un medieval, pero es este periodo de la peste que es lo que más se recuerda. Es el periodo más gris o más negro, digamos, de la edad de los hombres, pero también es una etapa de resurgimiento y de... Aquí es cuando se escribe, por ejemplo, el Decamerón, que es uno de los primeros libros renacentistas del mundo. Es cuando se escribe la Divina Comedia, que también ya se considera renacentista. Em, entonces, está habiendo gente que se empieza a apartar un poco de la religión, no como ateos ni como simplemente ven que están pasando más cosas y que no pueden explicarlo solo a través de la maldad del diablo o de la bondad de Dios, ¿no? Entonces es un periodo en el que se cuestiona la fe
se sigue siendo profundamente católico, pero la religión deja de ser lo esencial. Y con justa razón, porque hay pueblos completos en la Edad Media que desaparecieron por la peste y quién sabe, o sea, las estimaciones más bajas son de un tercio de la población de Roma y las más realistas, digámoslo así, son las que creen que se murió casi el 60% de la población de Roma. Pueblos completos o ciudades completas que quedaron desiertas porque todo el mundo se moría o se iba. Y la peste tiene un porcentaje de muerte bueno, o sea, la peste medieval, digámoslo así, de un porcentaje de muerte del 80%, o sea, es casi seguro que te mueres. Por ejemplo, comparándolo con nuestra enfermedad de moda o nuestra pandemia, el coronavirus tiene una letalidad del 3 al 5%, en México 10% por obesidad y otras cosas, pero no le llega para nada a la peste de la Edad Media. Sobre todo porque pues ya cambiaron las condiciones y somos más limpios ahora. Porque no quiero decir que la Edad Media no haya sido sucia, eso creo que no va, porque pues no. Pero la gente siempre ha tenido un sentido de limpieza, entonces pensar en la Edad Media como que se bañan en sus propios desechos, pues tampoco, ¿no? Pero bueno, esta es la baja Edad Media. Esta es la Edad Media, que a la que normalmente cuando decimos la Edad Oscura, la gente piensa exclusivamente en esto, pero están dejando 800 años de estas dos edades, de esta y de esta, de lado. Porque, pues, no, vamos como algunas cosas chidas de la baja Edad Media, perdón, de la Edad Media plena. En este momento la Iglesia Católica establece universidades. Antes, ya como en el año 700, 800, surge uno de los grandes filósofos árabes, que es Ramón Llull. Entonces, hay mucho pensamiento, hay mucha evolución, hay mucho de desarrollo de arquitectura, porque para construir las catedrales, que era algo que me faltaba aquí, pues no lo iban a hacer solo a mano, ya se empiezan a utilizar algunas máquinas, se empieza a desarrollar ingeniería tanto de guerra como arquitectónica, se empieza a pensar en las coladeras, o sea, muchas de las cosas que tenía Roma se rescatan en la Edad Media y sin ellas, pues el Renacimiento no se hubiera dado. Entonces, bueno, es como un poco eh, injusto decir que la Edad Media es solo este cuadro, ¿no? Porque no lo es. Y bueno, vamos a llegar al fin de este primer video porque es muy largo ya. Eh, Como todo periodo histórico, la Edad Media no solo es algo que pase de un día para otro, creo que una de las enseñanzas más grandes que me dieron en la vida, no sé, no me acuerdo quién fue, la verdad, fue que no podemos pensar la historia como cortes como de carne, ¿no? Como empieza aquí, termina aquí. O sí, no es así. La historia se va haciendo gradualmente, es una capa y otra capa y otra capa y otra capa de fenómenos que se van acumulando y al final desembocan ya sea en una revolución o quién sabe, a lo mejor a lo largo de 15 años te das cuenta de que ya no es como era antes. Em, bueno, creo que esto lo podemos ver en películas. Si alguien ve una película de los 80, se va a dar cuenta de que muchas cosas de las que se decían, de los chistes que se hacían, para nosotros ya no son tan chistosos o ya no son adecuados o han cambiado las sensibilidades, ha cambiado el mundo. Y es que así es la historia, ¿no? Son cambios que van haciéndose poco a poco y cuando te das cuenta ya es muy diferente. Entonces, cosas importantes que precipitaron el fin de la Edad Media, porque este sí es un poquito más de corte, pero no tanto. Primero inicia el pensamiento de el hombre también es importante. Les digo, una de las cosas que dicen cuando enseñan el Renacimiento es que de repente el hombre ya era la figura máxima y no es cierto. El Renacimiento, los renacentistas eran hombres sumamente católicos. Tendría que pasar muchos años para que empezaran a surgir los primeros nihilistas y los primeros ateos, pero todavía no estamos en esa edad. Entonces empieza el pensamiento de, bueno, el hombre es tan importante como Dios, no está por encima de Dios, pero sí es tan importante como. Tenemos las clases sociales adineradas, en esta época también empiezan a surgir comerciantes adinerados como consecuencia de las primeras ideas renacentistas. Y además la iglesia se empieza a fracturar, sobre todo en Alemania, que ya algunos de los monjes empiezan a cuestionarse qué pasó, y sobre todo en 1483, si mal no me falla, o de todos modos lo rectifico en el próximo video,
pero me parece que para 1843 ya existía Martín Lutero y ya tenía, o ya empezaba con la, con la reforma de la Iglesia Católica. El hecho histórico más importante, de todos modos, de este periodo es la caída de Constantinopla. Es una guerra de los árabes contra los cruzados, que ya estaban fastidiados los árabes de tanta invasión. Y en el año 1453, uno de sus generales, que se llama, bueno, aquí le decimos Saladino, no recuerdo el nombre árabe tal cual, pero Saladino lleva un gran cañón al que le llaman la bombarda, un cañón que tuvieron que armar en el sitio porque era muy pesado y no podían como armarlo y luego arrastrarlo porque de tan pesado que era iba haciendo surcos y se atoraba cada rato. Saladino bombardea las murallas de Constantinopla hasta, es una de las primeras armas de fuego además grandes, destruye los muros a fuerza bruta, cañonazo tras cañonazo tras cañonazo hasta que desaparecen una parte importante de los muros de Constantinopla. Y con la gran bombarda toman Constantinopla, que les decía era el segundo corazón del Imperio Romano. Vamos a regresar un poco. Tenemos aquí. Listo. Entonces, Constantinopla, si se fijan, es una ciudad que está como en un pequeño, en un estrecho, digámoslo así, que conecta al Mar Negro con el Mar Mediterráneo. Aparte de que contacte esos mares, es el paso más planito que hay entre Rusia o Asia, digámoslo, y Europa. Entonces, Constantinopla es una ciudad altamente estratégica y una vez que los árabes toman Constantinopla, las grandes naciones o los grandes poderes europeos de ese momento se ven obligados a buscar rutas alternas y con esto inicia la etapa de la exploración y posteriormente la conquista de América. Si Constantinopla no hubiera caído, quién sabe cuánto tiempo más hubiera durado la Edad Media. Quizá no mucho, porque ya había muchos cambios intelectuales en Italia y en Francia y en Alemania. En España es un caso aparte y por eso se trata aparte también. Pero ya había muchos cambios y quién sabe cuánto tiempo más hubiera durado, pero seguramente no se hubiera descubierto América en ese momento y pues quién sabe, quizás estaríamos hablando alguna otra cosa. Quién sabe, porque la historia es, bueno, ya si a alguien le interesa en este canal hay muchos videos de ficción especulativa y creación de mundos, entonces, bueno, ahí lo pueden consultar algunas desviaciones del tema, ¿no? Pero bueno, esto es lo principal de la Edad Media. Inicia con la caída de Roma, termina con la caída de Constantinopla, tiene 3 grandes periodos importantes y pasamos del latín a todos los hijos o todas las lenguas hijas del latín. Con esto terminamos esta primera sesión y pues eso. Les pido por favor muchachos que si les gustan este tipo de videos, coméntenme algo, pásenlo a sus compañeros de otras escuelas, a gente que conozcan, que les guste la historia. Es como bastante entretenido para mí hacerlo. Y ahora que estamos de regreso a clases, pues también tengo como más motivación para seguir haciendo estas cosas, ¿no? Bueno, pues eso es todo por hoy. En la siguiente sesión vamos a hablar de algunas cosas particulares de la Edad Media, como las brujas, como los juglares, ya de manera más específica, y vamos a empezar a tratar algunas de las obras literarias. Pues eso es todo. Muchas gracias.